sobre el tema que iba a desarrollar o lo que el Señor puso en mi mente y en mi corazón para compartir con la iglesia. Ya en cada alabanza y en cada palabra que Ruth iba mencionando ya está el mensaje dado por lo de Dios. Yo digo, Señor, tú estás demandando y pidiendo de que cada uno de nosotros sí o sí salgamos hacia adelante como guerreros, como soldados. El día domingo a la noche, hermanos, créanme, cómo me tocó esa palabra, la palabra de Dios a través del siervo. Me sacudió. Dice la palabra de Dios que al que el Señor le dio más luz, más le va a demandar, más cuentas le va a pedir. Y al que le dio menos luz, menos cuentas le va a pedir. Entonces aquellos que tenemos un poquito más de luz, un poquito más de entendimiento de su palabra, y estamos ante la palabra de Dios, vamos a dar más cuenta delante de Él, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que todos los cristianos, los que un día aceptamos al Señor como nuestro Salvador, vamos a comparecer, vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este sistema, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué hicimos con su palabra? Con lo que Él nos demandó para que hagamos. Y pensando en eso, me pongo a pensar cuando Pablo, el apóstol Pablo dijo, porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio de Dios. Me es impuesta, es algo, pero no porque sí o sí me obliga, sino es algo que sale de adentro para afuera. Él reconocía de dónde el Señor lo había sacado y cuánta misericordia Él tenía acerca de su persona, acerca de Pablo. Y decía, porque me es impuesta necesidad. Por eso que no puedo callar. ¿Cuántos cristianos con estas manos y con esta espada los maté, les corté la vida? Ahora quiero ganar más almas. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Y también me venía a mi mente cuando Jeremías dice, hay un volcán dentro mío en erupción que no puedo contener. Es un volcán en erupción con toda potencia, que la erupción salga hacia afuera y que las palabras de Dios tengo que comentar a este mundo que se está perdiendo. Pablo en el Nuevo Testamento, Jeremías en el Antiguo Testamento. Y hoy, que sea el mismo sentir en cada uno de nosotros. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 1. Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Corinto, era una ciudad populosa, una ciudad portuaria, y como tal había toda clase de corrupción. Era Nínive, pero en Corinto había de todo. Puedo enumerar, pero como en un momento estábamos hablando o estábamos escuchando, que hay toda clase de personas, gente de la vida, hombres, mujeres, corrupción, violación, depravación. Y Pablo, por la gracia de Dios, fundó una obra ahí en Corinto. Entonces escribe su primera carta a la iglesia de Corinto, y dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. Y el mensaje se titula La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Si todos han encontrado, digan amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20.
Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo que ponga sensibilidad en esta noche. La palabra de Dios leída ya es poder, la palabra escuchada es poder, como dice allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo en este momento esté abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos esté haciendo sensibles a tu palabra. Tú amas cuando somos sensibles y obedientes y prestos a hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque ese cordero inmolado fue crucificado allí en el madero. Era inevitable, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue clavado en el Gólgota por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque antes esta predicación era locura para nosotros, mas ahora es poder de Dios. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y a la obra redentora de Cristo Jesús allí en el Calvario. Pero sabes una cosa, la cruz está vacía, la tumba está vacía, mas ahora Cristo está allí a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Saben que Esteban fue apedreado por predicar la palabra de Dios? ¿Saben que Jesucristo fue crucificado en una cruz? Y dice allí en el libro de Gálatas: maldito todo aquel que es colgado sobre madera. Y te quiero decir que Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. ¿Saben que para la peor persona, para la persona más depravada, esa era la muerte de esa persona, en la cruz? Pero un cordero inmolado, un cordero perfecto, el Hijo de Dios, se hizo maldito por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Eligió esa muerte en la cruz de Calvario. ¡Qué tremendo! Pero ya estaba profetizado y Él vino a cumplir. Él dijo: en ningún momento vine a abrogar, en ningún momento vine a cortar, sino vine a cumplir la perfecta palabra de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor nos hizo embajadores para que llevemos las buenas nuevas. Cada uno de nosotros somos embajadores con un propósito. No estamos en este mundo de vacaciones, estamos con un propósito. Hay una guerra espiritual y tenemos que ir hacia adelante junto al pie del cañón. Cristo nos dio ese vivo ejemplo allí en el Gólgota. Dice la palabra que cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que un terremoto tremendo, una oscuridad, y ese centurión que estaba junto a la cruz dijo: verdaderamente
este era el Hijo de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio que tenemos! Que somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso lo podemos ver allí en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Que Él nos encomendó ese ministerio como reyes y sacerdotes, de diseminar el precioso evangelio, esa preciosa semilla, la palabra de Dios. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque es eterna, porque Él es eterno y su palabra es eterna. Y nosotros somos eternos. ¿Saben que el cristiano cuando muere va a un lugar a descansar junto al Señor? Y cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, el último capítulo 3, del 13 al 18, que los muertos resucitarán primero. Y Pablo pensaba que el arrebatamiento lo iba a encontrar con vida, dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y cuando Él venga a buscar a la iglesia, algunos, como Él pensaba que no iba a conocer muerte, pero va a acontecer, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, muchos no van a conocer muerte. En ese lapso que deja el cuerpo, este sistema, y va hacia el cielo, en ese lapso, ese cuerpo es glorificado, transformado. Yo tengo a mi padre que hace 22 años partió, está descansando. Y yo tengo la certeza y la convicción que me da la palabra de Dios, que un día lo voy a ver, voy a estar con Él, y juntos vamos a estar con nuestro amado Salvador. Tengo a mi hermana Rosmarí, una sierva de Dios, que también partió a la presencia de Dios, y un día nos veremos con ella. Amén. Le comparto algo. Ayer mi madre tuvo una operación de la columna. Ella adolece de las rodillas. Tiene 79 años. Una mujer de oración, una columna, una sierva, una embajadora. Hay personas que la conocen. Ella fue operada de la columna. Y yo estuve orando y pidiendo oración a amados hermanos. Y oramos, se oró. Y la oración un éxito. Ella me decía ayer a la mañana: hijo, no sé, por ahí el Señor me quiere llevar a su presencia. O por ahí Él todavía tiene un propósito grande para conmigo. Y vamos a orar. Y vamos a pedir la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y en ese momento dijimos: Padre, que tú hagas tu perfecta voluntad. No la nuestra, sino tu voluntad. Y eso es bueno. Como hijo primogénito que soy, dije: si el Señor se la lleva, yo como hijo voy a sentir la ausencia de la madre biológica. Pero digo, si el Señor se la lleva, va a un lugar muchísimo mejor, donde ya no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Pero si el Señor todavía en su misericordia la deja, es porque todavía la quiere utilizar poderosamente. Y esa es la convicción que tenemos que tener, de que el Señor, si hoy nos dio vida, es porque hoy nos da oportunidad para poder predicar la palabra de Dios. Ese evangelio que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese evangelio transformador, ese evangelio que cambia, que transforma, que hace de la persona que antes era un perseguidor, como el apóstol Pablo, era un enemigo de Cristo, ahora es un hijo de Dios. Cuando esa persona abre su corazón, acepta al Señor como Salvador personal y entra el Espíritu Santo dentro de esa persona cambia. Hay un giro de 180 grados. Ya no es el mismo. Qué tremenda que la palabra de Dios.
Saben que hay muchas personas que se excusan. Hay muchas personas, el enemigo les pone ese mensaje en la mente. Vos sabés, vos no sos malo, vos sos una persona buena. No sé si les habrá pasado que cuando usted le va a compartir la palabra o le lleva el plan de salvación, esa persona le va a decir: yo no soy malo, yo hago el bien a mi vecino, al que está a mi derecha, a mi izquierda. O viene una persona y me pide un pedazo de pan o me pide algo para comer, yo le doy. Yo no me conceptúo una persona mala. Es un engaño del enemigo, porque allí en el libro de Romanos capítulo 3, dice lo siguiente, la palabra de Dios, 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces esa persona, ¿qué excusa puede tener ante la palabra de Dios? Por eso es muy importante, hermanos, hermanas, jóvenes, que podamos tener estos pasajes aquí en la mente para poder darles a aquellas personas. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios que no hay ni aún uno que sea bueno. Todos se hicieron inútiles. Una persona que se conceptúa buena está siendo engañado por el diablo. Y dice la palabra que esa persona es una persona inútil, una persona que vive para sí, pero nunca piensa en su prójimo, nunca ha pensado en cuanto a la obra de Cristo allí en el Calvario. Es una persona que se ha alejado de la gracia de Dios, del amor de Dios. Vemos aquí en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! La palabra habla con verdad. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? El último versículo del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el medio ambiente perfecto, en el Adán, en Edén? Jesucristo hablaba con ellos personalmente, los miraba, los palpaba, porque eran cuerpos glorificados, estaban en el medio ambiente perfecto. No existía el pecado en ese lugar. Entonces, ellos podían ver a Dios y Dios podía verlos a ellos. Conversaban, dialogaban. De todos los árboles que están en el huerto pueden comer, mas de ese que está en el medio no pueden comer. Y ellos desobedecieron. Y por la desobediencia dice que fueron lanzados del medio ambiente perfecto. Y la paga del pecado, que es muerte, es una justa retribución de la desobediencia. El pecado te trae la muerte física y espiritual. El pecado te aleja de Dios. No sé si habrá pensado o habrá experimentado algo. Nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No sé si usted sabía que ese cuerpo que tiene, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en su cuerpo. Y cuando usted desobedece o usted peca, el Espíritu Santo
lo contrista. Está triste. ¿Por qué? Porque ha pecado, ha desobedecido. Pero ¿qué pasa cuando a veces uno peca o desobedece y le da lo mismo? Eso es algo delicado, porque no hay sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Le da lo mismo hacer una cosa a la otra, le da lo mismo venir a la casa de Dios, tocar, cantar, predicar, y después cuando sale, viva la vida. Me junto con mis amigos, me tomo una cerveza, me fumo un porro, total, da lo mismo. No, somos hijos de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos andar en santidad. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para Él. Dice allí en el libro de Gálatas que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Usted, yo, todos nosotros fuimos creados para Él. ¡Qué tremenda! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Allí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. El único, la única esperanza, el único que pudo hacer esa obra redentora, dando su vida en rescate de cada uno de nosotros. Estábamos, como dice aquí en el libro de Efesios capítulo 2, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: antes estabais en vuestros delitos y pecados. Antes, cuando andábamos en la ignorancia de nuestro pecado, lejos de Dios, mas ahora que estamos en Cristo, andamos en novedad de vida. Y qué maravilloso es andar en esa novedad de vida, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como lo vemos allí en el libro de Corintios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Ante esta demanda, la sangre de Cristo, que fue inmolada allí en el madero, dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y cuando esa lanza pasó por acá y partió el corazón de Jesús, emanó sangre preciosa, sangre, y por esa sangre que alcanzó nuestras vidas fuimos lavados, limpiados, fuimos redimidos para servirle a Él. Somos deudores. El apóstol Pablo siempre dice: porque soy deudor. Y qué importante es sentirnos deudores y no decir: más de eso no voy a hacer, ya hice todo lo que pude. No, cuanto más te exigís, más deudor te tenés que sentir ante la gracia de Dios, ante el amor de Dios, ante la misericordia de Dios. Tenemos una consigna allí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
ante el poder de la sangre de Cristo, ante esa demanda dada por Él para cada uno de nosotros, ¿qué respuesta le vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer? Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, les encarga a hombres idóneos, fieles, que sean capaces para enseñar y para que esas personas enseñen a otras personas. Esa es la idea. Mañana hay un curso de liderazgo. Ser líder no es algo muy sencillo, no es fácil, es una demanda ante el poder de Dios, ante la gracia de Dios, ante la sangre de Cristo. Un líder es un ejemplo, y si vamos al caso, Jesucristo es el único ejemplo, es ejemplo perfecto. Dice así, Efesios capítulo 2, versículos 5 al 11, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sintetizando dice, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte de cruz, por lo cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Tenemos este evangelio para anunciar hoy, no mañana, hoy, esta noche, ahora. Es una demanda que la palabra de Dios en esta noche nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le vamos a decir? Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos una corona, una aureola. Dice allí en Proverbios 11:30, el hombre sabio gana almas. Si tú quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, gana almas para Cristo. ¿Por qué? Pablo dijo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no predico, si no enseño, si no me entrego por el todo, esta vida, mi vida ya no tiene sentido, dijo Pablo. Y que haya ese sentido en cada uno de nosotros. Nos vamos a poner de pie, por favor. Ante la palabra de Dios, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle como Isaías, en aquí, Señor, envíame a mí, estoy presto a hacer tu voluntad. O le vamos a decir como hablan los evangelios, no, deja que tengo que entregar a los muertos, excusas viles, excusas pueriles, excusas que no tienen sentido. O vamos a decir, voy a ir. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme y haz mi voluntad. El Señor te está diciendo que hagas su voluntad, no tu voluntad, sino la voluntad perfecta, porque estamos puestos como embajadores, como reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó para su gloria. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque una vez más tú nos das el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras, de leer tu palabra, de entender un poco más y poder entender que estamos puestos por un propósito de anunciar tu palabra. Padre, tu palabra tú dices que elegiste lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Me elegiste, nos elegiste a nosotros. Y ahora, Padre, llévanos a todas las naciones, llévanos a los necesitados, a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestros familiares, con tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, gracias, porque queremos ser ganadores de almas, queremos ser obedientes a tu palabra. Porque te pedimos todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Toda la honra y la gloria para Dios. Más fuertes aplausos. ¡Qué palabra! Gracias, Señor. Gloria.
es un privilegio, una gran responsabilidad. Somos los llamados para anunciar este bendito evangelio. Y una de las grandes responsabilidades es que todos debemos buscar la santidad. Él dice, sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué les parece si en esta noche nos detenemos en esa área, en ese punto, y cada uno tenemos que consagrarle un rincón